Esta es la introducción a nuestro podcast acerca de Daniel Cassani en el libro de Escribir el Escribir, cómo se aprende a escribir, en el que narra y presenta de manera precisa y didáctica las características del código escrito y el cómo adquirirlo eficazmente. El libro, de Escribir el Escribir, destaca la importancia de reconocer que la misma lengua puede variar las normas según el código que se utilice. Se menciona que el código escrito no es simplemente un sistema de transición del código oral, sino que es un medio de comunicación independiente y completo, lo que trae implicaciones importantes para la enseñanza de la lengua. Es necesario comprender que adquirir el código escrito significa aprender un código nuevo y sustancialmente distinto al oral. Tipología de escritores. Según el autor, se fundaron 4 tipos de escritores: el competente, sin código, el bloqueado y el no iniciado. El competente es quien adquiere satisfactoriamente el código y tiene procesos eficientes de composición del texto. El escritor sin código es quien domina las estrategias de composición del texto, pero no ha adquirido el código. El bloqueado es aquel que, aunque adquirió el código, no tiene las estrategias necesarias para construir textos. Y el escritor no iniciado es aquel que no domina ninguno de estos dos aspectos. En este orden de ideas se tiene que, en la concepción más difundida del código escrito, se dicta que el lenguaje consta básicamente de 3 partes, a saber, fonética y ortografía, las cuales sirven para dar a entender algo por medio de un orden específico de sonidos o grafías; morfología y sintaxis, que son el orden preestablecido de palabras en una oración; y léxico, que remite el conocimiento del vocabulario. Pero los estudios de lingüística textual o de gramática del discurso moderno han modificado notablemente este planteamiento. Según estos, también se necesita de adecuación, coherencia, cohesión, corrección gramatical y disposición en el espacio para la correcta elaboración de un texto. En cuanto a la relación entre códigos, Wigner, citado por Cassani, nos dice que la producción y la comprensión del escrito no dependen del código oral, pues afirma que desde sus orígenes el escrito fue concebido para almacenar información y no para grabar la palabra. Defiende la autonomía del código escrito respecto al oral y sugiere que el escrito no necesita el lenguaje oral para expresar y comunicar ideas, y que ambos códigos deben tratarse equilibrada e independientemente en el aprendizaje de la lengua. Desde los planteamientos de Daniel Cassani es importante tener en cuenta el input comprensivo. Esta teoría establece una distinción entre la adquisición, un proceso inconsciente parecido al que sigue un bebé al adquirir la primera lengua, y el aprendizaje, el estudio consciente y organizado de la lengua. Adquisición del código escrito. Se usa de la misma manera que la de una segunda lengua, solo se puede adquirir la escritura a través de la lectura. Adquisición y aprendizaje. Se establecen las diferencias más puntuales entre estos dos temas. En la adquisición prima, la comunicación natural que se da con los hablantes de la lengua que adquiere, y en el aprendizaje el individuo aprende a través de las reglas gramaticales y corrección de errores. Otro aspecto que no se tiene en cuenta en la adquisición, ya que no hay enseñanza de reglas ni corrección de errores. En la adquisición, el individuo se fija en el contenido del mensaje más que en la forma, y en el aprendizaje se fija específicamente en la forma del mensaje. Por último, en la adquisición el individuo no es consciente de las reglas que adquiere, en cambio en el aprendizaje sí. Adquisición de una segunda lengua. Según la teoría, el mecanismo de adquisición de una segunda lengua está formado, entre otros, por estos 3 elementos fundamentales: el input, que es el conjunto de textos codificados de la lengua por adquirir que el individuo escucha o lee; el organizador, que es aquella parte del cerebro del estudiante que estructura y memoriza subconscientemente; y el filtro afectivo, que es aquella parte del cerebro del estudiante que selecciona del input la información que llegará al organizador. Se basa en factores afectivos, motivación, angustia, etc. Entonces sabemos que la forma de adquirir el código escrito es vasto y variado, pero tiene que ser una actividad que implique la entrada de información, ya que este no nace almacenado en nuestro cerebro, sino que lo absorbemos del exterior. Existen diferentes actividades que nos podrían ayudar a la hora de adquirir este código: la lectura, la comprensión de texto, el memorizar fragmentos literarios, el estudio de las reglas gramaticales y la comprensión oral. Todas prácticas habituales en los cursos de lengua o redacción, incluso en la vida cotidiana. ¿Cuál es la actividad más eficaz para aprenderlo? Los investigadores demuestran que la comprensión lectora es la habilidad lingüística que está más relacionada con la expresión escrita. Es la actividad más eficaz para la adquisición del código. En conclusión, no nacemos con el conocimiento del código escrito, pero lo podemos adquirir eficazmente mediante la comprensión lectora y la lectura por placer.
Retomando acerca del filtro afectivo, se puede decir que está relacionado con la actitud o motivación que presenta el aprendiz en el momento que está adquiriendo el conocimiento, que influye de buena o mala manera en ello. Este está formado por diversos factores motivacionales y de personalidad. Motivación integral es el querer dominar un código para poder ser participativo en el ámbito de ese código. Por ejemplo, alguien que quiera aprender a programar para entenderse más con personas que ya lo sepan. Motivación instrumental consta de querer dominar un código para poder generar un ingreso monetario. En cuanto a los de personalidad, los siguientes son los rasgos más importantes. Confiarse en uno mismo y seguridad. Una persona con estas características le es mucho más fácil entender las cosas y no tiene temor a equivocarse. Angustia. Experimentos han demostrado que los estados de angustia entorpecen el aprender una adquisición de un código y la hace menos afectiva. Actitud respecto a la clase y al profesor. Cuando nos sentimos satisfechos y cómodos con el profesor y la clase, se puede aprender y aprovechar mucho más la adquisición de un código. Se puede decir entonces que el filtro afectivo está formado por factores positivos y negativos que ayudan o desfavorecen a la adquisición de un código. Otro elemento importante a tener, según Casani, apoyado en otros autores, está relacionado con la utilidad de la instrucción gramatical. Varios autores han tratado el tema de la utilidad de la instrucción gramatical para el aprendizaje de la expresión escrita. Destacan las aportaciones de Krashen, 1984, y de Flower Hay, 1981. Es muy probable que los escritores tengan algunas lagunas en la adquisición del código, que no recuerden la ortografía de una palabra, que duden de si una estructura es correcta o no, etc. Este hecho es bastante frecuente e incluso les puede suceder a autores que hayan adquirido el código de forma profunda, a los que han leído y leen mucho. Esto evitará que el escrito final contenga incorrecciones y otros errores que le darían una imagen descuidada y desprestigiada socialmente. La segunda función no consiste en enseñar a usar el código escrito como la anterior, sino en dar conocimientos sobre el lenguaje tanto escrito como oral. Está muy relacionado con las materias que forman parte de los programas escolares y con los conocimientos que tienen los estudiantes y los adultos sobre el mundo en general. De la misma manera que sabemos cosas, muchas o pocas, de la mayoría de disciplinas del saber humano, geografía, historia, etc. Para entender esto mejor, en su artículo Leer como un escritor, Frank Smith, 1983, da una interesante respuesta a la pregunta de cómo aprendemos a escribir. Este autor concluye que el único lugar donde están todos los conocimientos de un escritor es en un texto escrito por otras personas. Al leer como un escritor, o sea, de forma reflexiva, analizando e investigando a profundidad, se muestra como la única forma viable de aprendizaje, porque pone en contacto al aprendiz con los textos que contienen todos los conocimientos que necesita. Circunstancias en las que se hace difícil leer como un escritor. Cuando nuestra atención en el texto está sobrecargada. También si estamos totalmente concentrados en el acto de leer, relacionando apropiadamente las palabras. Si intentamos memorizar todo el texto, cuando leemos en voz alta. Puede ser también si tenemos problemas para entender el texto, cuando no comprendemos la intención que tiene, que no entendemos las palabras básicas, sin tener ningún interés de escribir en lo que leemos, cuando no nos gusta escribir y sin tener ninguna expectativa de utilizar el tipo de lenguaje escrito que leemos. Teniendo eso en cuenta, la Real Academia de 1983 y Miranda, 1987, seleccionaron un conjunto de 22 reglas gramaticales con unos criterios de utilidad para la escritura, rentabilidad y posibilidad de ser aplicada de forma concisa. De este método se evitó las reglas de pronunciación, reglas poco precisas o de difícil formulación como lo son las preposiciones. A manera de ilustración podemos destacar: primero, H se escribe en las palabras que empiezan por ia, ie, ue y ui, y en todas las formas de los verbos haber y hacer. 2. Acentuación. Llevan tilde todas las agudas no monosílabas que terminan en vocal o en n o s, todas las llanas que no terminan en vocal o en n o s, y todas las esdrújulas y sobresdrújulas. Tercero, M y N. Se escribe M adelante de B y P, y también N en palabras simples, y N delante de B y F. En esta pequeña investigación podemos ver reflejado que las reglas gramaticales aprendidas consistentemente desempeñan un papel importante en las etapas finales del proceso de composición del texto. Tanto los escritores profesionales como los aprendices afirman usar algunas reglas gramaticales cuando tienen dudas sobre los puntos correspondientes. Finalmente, la investigación se centra en las normas de ortografía que pueden formularse de forma sintética y aprenderse y memorizarse fácilmente. Respecto al resto de reglas, los resultados demuestran que tienen escasa utilidad tanto para los expertos como para los aprendices. Uno de los escritores experimentados, que dominaba perfectamente el código escrito, escribió en su encuesta algunos comentarios interesantes y reveladores al respecto, refiriéndose a algunas reglas. Dijo: "No lo sé,
no recordaba. Quizás me equivoqué en algún momento. Conclusión. El código escrito va mucho más allá de ser un simple subordinado del lenguaje oral, ya que aunque vehicula la misma lengua, posee características y diferencias sustanciales que lo hacen único. El aprender a utilizar e interpretar correctamente ese lenguaje se compara con el aprendizaje de una segunda lengua, ya que requiere estrategias adecuadas y mucha práctica, que en el caso del código escrito, esta práctica es la lectura, la cual es indispensable para poder aprender los diferentes métodos que otorgan claridad al mensaje que quieres entregar.